organizándonos para triunfar con la palabra de Dios leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, desde el capítulo 5 en adelante. Liberación de un endemoniado. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo había atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no lo expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paseando una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él le dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a lo de tu familia, y dile todo lo que el Señor ha hecho por ti, cómo te has tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, a ver a Jesús. Se arrodilló y a sus pies
suplicándole con insistencia: mi hija se está muriendo, ven por tus manos, ponla sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia. Había sufrido mucho a mano de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorarla, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron los discípulos, y aún así pregunta: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y, arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, ¿para qué sigue molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, ¿crees nada más? No dejó que nadie le acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grande alarido. Entró y le dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró donde estaba la niña. La tomó en las manos y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y le mandó que le dieran de comer a la niña. Salió Jesús de allí, fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillado mucho de lo que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado?
¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judá y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo: en toda parte se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos, y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo, reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándole autoridad sobre los espíritus malignos. Le ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalia, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió: cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salga del pueblo. Y si en algún lugar no lo reciben bien o no lo escuchan, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían: es Elías. Otro, en fin, afirmaban: es un profeta como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó: Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano. Y Juan le había estado diciendo a Herodes: la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy concentrado, pero lo escuchaba con gusto. Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a sus invitados. Pídeme lo que quiera y te lo daré, dijo él a la muchacha, y le
prometió bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista, contestó. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero que ahora mismo me dé en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado, pero a causa de su juramento y en atención a los invitados no quiso desairarla. Así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que había hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iban y venían, Jesús le dijo: vengan conmigo ustedes solo a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solo en la barca a su lugar solitario, pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, así que comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vaya a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denle ustedes mismo de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quiere que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darle de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron 5 y 2 pescados. Entonces le mandó que hiciera que la gente se sentaran por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo lo bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todo hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pescado, de pan, de pescado, 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Lo que comieron fueron 5,000. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado a Betsaida, mientras él despedía a la multitud.
cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlo de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y le dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embostada y no habían comprendido lo de los panes. Después de cruzar el lago, llegaron a la tierra de Genesaret y atracaron allí. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Los siguieron por toda aquella región y a donde oían que él estaba, le llevaban en camilla a los que tenían enfermedades, y donde quiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en la plaza, les suplicaban y que le permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes los tocaban quedaban sanos. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse las manos y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas y jarras y bandeja de cobres. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Él le contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra en los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, su enseñanza no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre,
Así que por la tradición que se transmite entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. De nuevo Jesús llamó a la multitud. Escúchenme todo, dijo, y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien lo que sale de la persona es lo que la contamina. Después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo?, le dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpio todos los alimentos. Luego añadió: lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno, así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen de debajo de la mesa la migaja que dejan los hijos. Jesús le dijo: por haberme respondido así, puede irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Luego regresó Jesús a la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera las manos sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a sola con él, le puso los dedos en los ojos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Éfata, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús le mandó que no se lo dijera a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía: todo lo hace bien,
hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Hermanos, ayer, hoy y siempre la palabra de Dios nos da vida, nos edifica, nos alimenta, nos nutre el conocimiento y nos lleva al cumplimiento de la ley de Dios, a la práctica de la justicia, amar a Dios sobre todas las cosas, por encima de todo, a obedecerle y amar al prójimo como a ti mismo. La práctica de la justicia con nosotros mismos, con nuestra casa, con la comunidad, el lugar de nuestro pasatiempo más largo y el país, la nación. Vivir la vida cristiana es permitir al Señor Jesús vivir su vida en y por medio de nosotros. Nosotros, como hijos de Dios, estamos crucificados con Cristo. Y ya no somos nosotros, sino es Cristo que vive dentro de nosotros. El Evangelio de Marcos nos ayuda a entender de qué manera las parábolas vinieron a edificar a los discípulos y a prepararlos para la misión y el plan y propósito que Dios, a través del mensaje de Jesucristo, nos enseña que somos portadores de su palabra para darla a conocer en los lugares donde no se conoce, a llevarla a las personas que no la conocen, a invitar a la persona a conocerla y a reflejar la palabra de Dios en nuestra vida, para que a través de eso las personas a nuestro alrededor se puedan edificar. Es una tarea ardua para la carne, para el humano, pero para Dios nada es imposible, porque Jesús, su Hijo, que es Dios, Emmanuel con nosotros, es el camino, la verdad y la vida, y nadie humanamente va al Padre por sí solo, sino a través de su Hijo, en gracia y misericordia, por la salvación que su Hijo nos dio al ser en aquella cruz crucificado para el pecado que llevamos, sea ya un nuevo ser en nuestra vida y no exista más la separación del Hijo con el Padre. Es decir, que Jesús fue a la cruz para unirnos al Padre y para que a través de Jesucristo el Padre, que nos salva por su Hijo, nos vivifica en el Espíritu Santo para preparar en nosotros el hombre que creó al nacer cada uno de nosotros. El plan y propósito que tiene con nuestra vida y que ha planeado al crear en nosotros la persona es solo un conocimiento del Padre. Cuándo y cómo depende de la relación que tengamos con Él. Jesucristo, que por gracia nos salva, nos entrega en las manos del Espíritu Santo para que nos sanemos, nos purifiquemos, nos salvemos en un nuevo ser que vamos a presentar en obra, en esfuerzo, en disciplina al Padre, la obra magnífica del Hijo. Fue una cruz y una cruz muy, pero demasiado fuerte para poder así dejarnos ver que somos hijos muy amados de Dios, y no importa las veces que hayamos caído, los pecados que hayamos cometido, si nos arrepentimos y nos volvemos a Él,
Él vendrá y nos guiará y nos acompañará para que Dios Padre haga con nosotros una relación personal, particular y directa en nuestras vidas, para bendición de nuestra familia, del ambiente donde estemos y a donde pertenezcamos, y para la gloria y honra de su Hijo Jesús, por el bien de toda la humanidad. Conocer la palabra de Dios es una invitación personal, porque al conocer, leer, rumiar, meditar, analizar, escudriñar la palabra, nos da la capacidad y la fuerza de conocer al amado, de saber que nosotros, a pesar de todo, tenemos una salvación en Jesucristo, y que la fuerza del Espíritu Santo nos capacitará. En la persona del Espíritu Santo podemos mantener la disciplina diaria para conservar esa salvación que Jesús, al morir en hombre, vio que todos los hijos de Dios de la tierra merecían ser salvados. Es el camino, es la verdad y es la vida.